Muy buenas tardes, como saben mi nombre es Nelson Fabián Díaz y estamos hablando de las etapas del proceso penal. Vamos a retomar lo del video anterior. Hablamos pues de que existía una etapa de indagación que era propia de la Fiscalía General de la Nación. Posteriormente comentamos sobre las etapas que se dan ante el juez de control de garantías. Vamos a pasar por las etapas del juez de conocimiento y por último las del juez de ejecución de penas y medidas de seguridad. Retomando en la primera etapa, es decir, la etapa de indagación, vamos a hablar de la noticia criminal, de las fuentes de la noticia criminal. ¿Y qué es esto? Pues es nada más como la Fiscalía General de la Nación se entera de que una conducta o varias revisten características de delito. ¿Cómo se entera la Fiscalía General de la Nación que afuera en el mundo pues exterior se están dando estas conductas? Pues es a través de unas fuentes. La primera de ellas es una fuente o se entera a través de la denuncia presentada ya sea por una persona natural o jurídica, ¿cierto? Hablamos pues de que en el artículo 67 de la ley 906 del 2004, recordemos que nuestro Código de Procedimiento Penal habla del deber de denunciar, es decir, toda persona tiene el deber de denunciar, lo que habíamos hablado, conductas que revistan esas características de delito. Hay un punto bien importante que también debemos tocar y es la exoneración del deber de denunciar. Yo quiero pues que ustedes también vayan mirando esos artículos y no transcribirlos o leerlos, pero sí mencionarlos y decir que en el artículo 67 habla de esa exoneración del deber de denunciar, que todos conocemos pues que nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo, entre su cónyuge y demás. También hablamos de lo que es los requisitos para presentar, o vamos a hablar, ¿cierto? Estamos hablando de los requisitos para presentar la denuncia. Lógicamente, esos requisitos son los mismos que se dan para la querella y la petición especial. Están contemplados pues en el artículo 69, ¿cierto? Hay que identificar bien el nombre del denunciante, de las personas a quien se denuncia, si se tiene pues un lugar donde se pueda notificar a esas personas, lugar de notificación y demás. Eso como a modo general, ¿cierto? Se acerca a esa persona, presenta la denuncia en la fiscalía. Hay unas oficinas que se llaman las SAU, que son las salas de atención al usuario. Allí se desplaza la persona y ya sea de manera verbal o escrita, presenta su denuncia. Hay una diferencia que es bien importante respecto de lo que es la denuncia y la querella. En la denuncia es importante que tengamos en cuenta es cualquier ciudadano, cualquier persona, más que cualquier ciudadano, pues por cuestiones de acordémonos pues que la ciudadanía se adquiere a partir de los 18 años, por eso es la cédula de ciudadanía. Entonces aquí hablamos cualquier persona se acerca y presenta la denuncia. A modo de ejemplo, determinada persona está en su casa, ve por la ventana que el vecino de al frente está golpeando a su esposa, ¿cierto? Esa persona, ese denunciante, se acerca a la SAU y manifiesta pues lo que vio. Y puede decir, bueno, vi que la estaba golpeando, que además de eso, en anteriores oportunidades él también ya había realizado la misma conducta y yo vengo a denunciar eso. Ahí la denuncia. Mientras que en la querella no es cualquier persona, es el sujeto pasivo de la acción penal. En este mismo ejemplo, la misma señora golpeada se acerca a la fiscalía y presenta la querella, porque es el sujeto pasivo de la acción penal.
Es como la gran diferencia en cuanto a la denuncia y la querella. También es importante que ustedes le den una ojeada al artículo 71 de la ley 906 del 2004, es decir, nuestro Código de Procedimiento Penal. Allí nos habla de quién es el querellante legítimo. Es decir, lo que hablamos aquí, el sujeto pasivo de esa acción. Si el sujeto pasivo es un menor de edad, lo puede hacer el representante legal. También lo puede realizar el defensor de familia y demás. Ahí se pueden echar la ojeada dentro del código y van a ver que el querellante legítimo es el sujeto pasivo, pero también hay unas excepciones quien puede presentar la querella también en estos casos. Sabemos pues que la extensión de esa querella se da también para las personas que cometieron el delito, digámoslo para que lo entiendan de esta forma, actuaron, porque pues todavía no estamos hablando de delito, actuaron conjuntamente y que esa actuación o que esa manifestación de esas personas revisten esas características de delito, ¿cierto? Es bien importante acordarnos que la querella tiene un tiempo de caducidad, es decir, la querella. Y acordémonos que hay unos delitos que son querellables. Entonces aquí ya vamos a retomar. Nos vamos al artículo 74 y nos dice delitos que requieren querella. Nos van a enunciar una serie de delitos que son los que requieren querella. Por ejemplo, un delito que requiere querella. Unas lesiones personales con unas, digamos, unas secuelas inferiores a 30 días o con una incapacidad, inferiores a 30 días y sin secuelas. Ese tipo de delito requiere querella. Entonces, si la persona en un accidente de tránsito sufrió esa lesión, le dieron de medicina legal 30 días de incapacidad sin secuelas, pues debe acercarse a presentar la denuncia dentro de los 6 meses siguientes. Si no lo hace, pues se va a dar lo que es la caducidad de la querella. Retomando en este tema, y es bien importante, pues se me vino aquí a la mente ese tema de las lesiones personales. Podría haber puesto otro ejemplo aquí, sino que hablando aquí en vivo uno, casi que sin editar pues estos videos, se le vienen muchas ideas. No todas las lesiones personales se requieren querella. Muchos profesionales del derecho, inclusive algunos jueces, manifiestan que sí, que las lesiones personales son querellables, pero no todas las lesiones personales culposas son querellables. Es decir, eso depende de el dictamen de medicina legal, ¿cierto? Porque si es una lesión donde el dictamen de medicina legal, por ejemplo, fue de 90 días con perturbación funcional del órgano de la locomoción y con una deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente, ese tipo de lesiones tan grave no requiere querella. Esa se investiga de oficio. ¿Y cómo lo podemos verificar? Nos vamos al artículo 74 y vamos a ver delitos que requieren querella, y si pueden ver ahí, se darán cuenta que habla solo de unas lesiones personales, pero de otras no, ¿cierto? Hay artículo 112 creo que es el que habla de las lesiones personales, pero ahí hay unos incisos, ¿cierto? O unos numerales, dependiendo de la gravedad de esas lesiones, requiere o no requiere querella. ¿Cómo lo verifico? Dentro del artículo 74 miro, ¿están mis lesiones personales ahí? Sí, según el dictamen de medicina legal, requiere querella. ¿No está? Pues no requiere querella, ¿cierto? Entonces, ya retomando en el tema, ¿cierto? Para volver a enfocarnos en la noticia criminal, estamos hablando pues de que la denuncia, que así llega esa noticia criminal a la Fiscalía General a través de una denuncia, que posteriormente
se puede hacer también como otra fuente formal a través de la querella. Además de esa querella, también otra fuente formal de esa noticia criminal es la petición especial. Esa petición especial la debe hacer el Procurador General de la Nación. Pero se deben de dar unos requisitos, es decir, el procurador no puede iniciar esa petición para que se dé inicio a la acción penal sin que se cumplan los requisitos. Esos requisitos es pues que el delito se cometa en el extranjero, que no haya sido juzgado y que el sujeto activo se encuentre en Colombia. Esos son como los 3 requisitos especiales. Pero aparte de esos requisitos, requisitos generales más bien, pero aparte de esos requisitos generales hay otros de carácter especial, es decir, cuando es un colombiano quien comete el delito en el extranjero y se encuentra en Colombia y que la pena no sea inferior a 2 años. Lo mismo cuando es un extranjero pero que se encuentra en Colombia y que esa pena, lo mismo, que no sea inferior a 2 años. También esa petición especial se puede dar cuando es un delito cometido por un extranjero en contra del Estado colombiano, en contra de una persona colombiana y se encuentra aquí en Colombia. Pero ahí sí la pena inferior debe ser superior a 3 años y que no se haya dado la extradición. Eso lo podremos repasar dentro del artículo 75 de la ley 906 del 2004. Eso, digámoslo, dentro de las fuentes formales. Repasemos entonces, esas fuentes formales son la denuncia, la querella, la petición especial por el Procurador General de la Nación, y otra de las fuentes formales es a través de, digamos, los medios de investigación de la Fiscalía General de la Nación o de la Policía Judicial, los informes de policía y demás. Un policía, un patrullero se encuentra trabajando y lo que normalmente hablan, que no estoy de acuerdo, pero es un tema más de acuerdo, que notan una actitud sospechosa de un ciudadano y que por eso empiezan a hacer esa serie de requisas. Ahí ellos pueden encontrar, digámoslo, que se está cometiendo un delito, o haciendo ese patrullaje ven que están agrediendo a alguien o que están hurtando a alguien y lo capturan, llevan ante el juez de control de garantías. Lógicamente le hacen las audiencias preliminares, pero eso lo tocaremos más adelante. Lo que me quiero referir es que así también se entera la Fiscalía de que se están cometiendo esas conductas que revisten características de delito. Es decir, eso es otra fuente de lo que es la noticia criminal, como fuentes formales. Ya, digamos, en un último punto están las fuentes no formales. ¿Cuáles son esas fuentes no formales? ¿Cómo se entera pues es la Fiscalía de manera no formal? Pues a través, por ejemplo, de los medios de comunicación, los noticieros, inclusive ahora a través de las redes sociales. Publican, por ejemplo, un video donde están hurtando, lesionando, accediendo carnalmente a una persona, y ellos pueden entrar a indagar sobre esta situación y lógicamente iniciar la investigación penal correspondiente. Esto pues referente a las fuentes de la noticia criminal. En el video que vamos a publicar posteriormente hablaremos pues de todo ese procedimiento también que se da ante el juez de control de garantías. Hablaremos de las etapas ya de lo que es la legalización de captura, lo que es la formulación de imputación y la solicitud de medida de aseguramiento. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo, y antes de pasar a esa audiencia ante el juez de control de garantía hablamos de unas tareas propias de la Policía Judicial, pero digamos estamos repasando a grandes rasgos todo lo que es el procedimiento penal. Espero pues que sigan conectados y le den like y se suscriban a mis videos. Muchas gracias.